Hola, bienvenidos al canal, soy Beatriz. Hoy vamos a hablar de la neumonía o también llamada pulmonía. La neumonía es un tipo de infección aguda caracterizada porque hay una inflamación de los pulmones y está causada por algún tipo de microorganismo como pueden ser bacterias, virus u hongos. Los pulmones están formados por unos saquitos que se llaman alveolos. Estos alveolos, cuando respiramos, se llenan de aire. Lo que pasa es que cuando la persona tiene neumonía, esos alveolos van a estar llenos de líquido y de pus. Por lo tanto, la función respiratoria está disminuida, nos duele al respirar y la absorción de oxígeno también está disminuida, por tanto. La neumonía más o menos afecta entre un 5 y un 11% de la población. Afecta mucho más a los varones que a las mujeres, afecta también a los extremos de vida, es decir, a personas muy mayores o a niños muy jóvenes, afecta mucho más en el invierno y también va a afectar a personas que tengan algún factor de riesgo, es decir, alguna enfermedad añadida. ¿Qué tipos de neumonía hay? Pues principalmente hay dos tipos de neumonía. La neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad, que se llama así, en la cual el paciente adquiere la neumonía en su día a día, es decir, fuera del ámbito hospitalario. Y la neumonía hospitalaria, en la que el paciente adquiere la neumonía dentro del ámbito hospitalario. Puede ser yendo a algún tipo de revisión, yendo a diálisis, estando ingresado. Esta neumonía es muchísimo más grave que la anterior debido a dos razones. La principal es que el paciente tiene disminuido su sistema defensivo, es decir, ya, si va al hospital es porque tiene algún tipo de enfermedad, por lo tanto su sistema defensivo ya está un poquito más bajo, más deprimido. Y la segunda razón es que esos microorganismos que ocasionan la neumonía hospitalaria, que principalmente son las bacterias, son muchísimo más resistentes a los antibióticos. Dentro de la neumonía hospitalaria tenemos que incluir a la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por lo tanto, tenemos que dejar muy claro que los microorganismos que ocasionan la neumonía hospitalaria y la neumonía extrahospitalaria son completamente diferentes. ¿Qué causa esta neumonía? ¿Cuáles son esos microorganismos? Pues principalmente vamos a hablar de bacterias y de virus. En el caso de las bacterias son la causa principal de las neumonías, sobre todo el Streptococcus pneumoniae, o comúnmente conocido como neumococo. Y en el caso de los virus, esos virus que producen la neumonía son el virus de la gripe, de la varicela, del sarampión y de la tosferina, son los principales. ¿Cómo se produce la infección? Pues principalmente tenemos tres vías. La primera vía es que el microorganismo va a llegar al tejido pulmonar a través de las vías respiratorias altas, es decir, mediante la aspiración. La segunda vía es a través de la inspiración. Y la tercera vía es que ese microorganismo puede llegar de distintos tejidos del organismo, como puede ser sistema urinario, como puede ser las vías biliares o como puede ser las válvulas cardíacas, ¿vale? A través del torrente sanguíneo se difumina se va moviendo ese microorganismo y al final llega al tejido pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo en una neumonía o para contraer una neumonía? Pues uno de ellos son las personas mayores de 65 años o menores de 5 años. La edad en sí no es un factor de riesgo, lo que pasa es que en estos extremos de vida o con esas edades tenemos unos problemas asociados que sí que nos van a indicar o nos van a hacer que esa persona sea mucho más susceptible de poder tener una neumonía. Otros factores de riesgo son fumar. Las personas fumadoras tienen un 51% más de probabilidades o de riesgo de poder tener una neumonía. También el alcoholismo, también la desnutrición, también enfermedades, sobre todo pulmonares, como puede ser el asma, como puede ser EPOC, como puede ser fibrosis quística, otro tipo de enfermedades como cirrosis hepática, diabetes, demencia, problemas o dolencias cardíacas. También enfermedades que nos hagan disminuir nuestro sistema defensivo, como puede ser el cáncer, el SIDA o el VIH. Cuando la persona ha sido recientemente operada o ha sufrido algún traumatismo reciente. Y otro factor de riesgo muy importante es la limpieza de la boca. Si nosotros no limpiamos la boca de forma diaria y de forma bastante exhaustiva, al final esta cavidad se va llenando de microorganismos y estos microorganismos tienen vía libre para llegar a los pulmones y poder provocar una neumonía. ¿Cuáles son los síntomas en una neumonía? Pues son muy parecidos a cuando tenemos algún tipo de infección de las vías respiratorias bajas. Los más comunes son fiebre de más de 38 grados, tos, expectoración, dolor torácico y dificultad respiratoria. No siempre aparecen todos los síntomas, por ejemplo en los ancianos no suele aparecer fiebre y sí que suele aparecer confusión y un empeoramiento de sus enfermedades de base.
Ya hemos visto anteriormente que la neumonía es una de las causas principales de muerte. Entonces, como una neumonía sí que puede desencadenar en muerte, vamos a ver cuáles son esos síntomas que sí que nos indicaría que la persona se le puede estar complicando esa enfermedad. Cuando alrededor de los pulmones tenemos líquido y si este líquido está infectado, es uno de los síntomas más claros de que la enfermedad no va por buen camino, y mucho peor si ya también tenemos abscesos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico de la neumonía? Pues lo primero que tiene que hacer el médico es auscultar a esa persona con un estetoscopio. ¿Por qué? Porque lo que busca son ruidos. ¿Qué tipo de ruidos? Pues sobre todo burbujeo o crujidos. La siguiente prueba va a ser una placa de tórax. También se tienen que hacer cultivos del esputo y de la sangre. Esto sobre todo es para ver o para aislar o identificar al microorganismo causante de la neumonía. Y otro tipo de pruebas son la tomografía y gasometría. Una vez que ya tenemos el resultado de este combo de pruebas y junto con la edad del paciente, el médico tiene que valorar la gravedad de esa neumonía. Y si estamos hablando de una neumonía ambulatoria, es decir, para tratar en casa, o de una neumonía que requiere un ingreso, que en el 30% de los casos al final requiere un ingreso hospitalario. Una vez que ya tenemos a la persona o bien en casa o bien en el hospital y la tenemos que empezar a tratar, ¿cómo se trata o cuál es el tratamiento de esa neumonía? Pues depende fundamentalmente del microorganismo que lo cause. Si lo causa una bacteria, pues tenemos que dar a ese paciente antibióticos. Pero si lo causa un virus, daremos antivirales. Lo que pasa es que sí que hay cosas comunes en la neumonía, indistintamente del microorganismo que lo ocasione. Cuando tenemos una neumonía va a haber siempre una deshidratación, por lo tanto es fundamental la toma de líquidos. También tenemos que dar a ese paciente oxígeno, administración de oxígeno porque no va a respirar bien. También broncodilatadores para que la función respiratoria sea un poquito mayor, y también es necesaria una fisioterapia respiratoria. Y ahora os voy a dar unos consejos pues, para evitar contagiarnos con una neumonía. Lo primero sería dejar de fumar. ¿Vale? Una vez que dejemos de fumar, la función respiratoria de esa persona se va a encontrar mucho mejor, va a respirar mejor y por lo tanto el riesgo de tener neumonía disminuye. El segundo consejo es vacunarnos contra la gripe. El tercero, vacunarnos contra el neumococo. El cuarto, cuando la persona sospecha o tiene alguna posible duda de poder tener neumonía, hay que ir a acudir al médico, ¿vale? Quinto, una vez que tenemos diagnosticada la neumonía, hay que ser muy estrictos con el tratamiento. No podemos saltarnos tomas de antibiótico, no podemos retrasarla, es muy importante. Y sobre todo, no automedicarnos. ¿Por qué? A veces que pensamos que, bueno, pues me tomo un antigripal o me tomo un antitusivo. No podemos hacer eso sin el consentimiento del médico porque podemos empeorar la enfermedad. El sexto consejo sería cuidar nuestro sistema defensivo. ¿Cómo? Pues teniendo una dieta equilibrada, haciendo ejercicio de forma diaria y, muy importante, teniendo un descanso suficiente de forma diaria. El séptimo consejo sería no estar en ambientes cargados. Si hay alguien que fuma en casa, que fume siempre fuera de casa, que no fume en esa habitación y mucho menos con niños presentes. El octavo consejo sería cuidar tu higiene y cuidar tu... Sí, eso está mal. Sí, es cuidar tu higiene. El siguiente consejo sería cuidar tu higiene. Aquí me refiero sobre todo a las manos. Constantemente tenemos que lavarnos o desinfectarnos las manos, sobre todo antes de hacer la comida o de ponernos a cocinar, después de ir al baño y después de lavar o quitar pañales de un bebé. También es muy importante cómo toser. Siempre hay que toser no directamente con la mano, ¿vale? Si tosemos con la mano, que en la mano haya un papel desechable, ¿vale? Y si no, otra opción es con el interior del codo. Así intentamos no propagar la enfermedad. El siguiente consejo pues es este mismo, cómo intentamos no propagar la enfermedad. Si nosotros somos el paciente, que no se nos arrime nadie a nuestro alrededor, ¿vale? Y si somos una persona que tenemos que visitar o cuidar a un familiar con neumonía, tenemos que ser muy estrictos en las normas higiénico-sanitarias que nos haga cumplir ese hospital o el médico, es decir, ponernos mascarillas, desinfectarnos las manos o incluso usar guantes. El último consejo sería tener paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque la neumonía no es una enfermedad muy rápida, precisamente. Más o menos vamos a tener que pasar unos 10 días para que nos encontremos bien, que nos encontremos sin síntomas. Lo que pasa es que hasta pasado el mes, hasta superar los 30 días, no nos vamos a encontrar bien 100%, es decir, radiológicamente hablando, esas radiografías no van a estar bien hasta pasadas el mes, así que tenemos que tener bastante paciencia con esta enfermedad, por nosotros y por el resto de la gente que tengamos al lado como pacientes que la estén sufriendo. Espero que os haya gustado el vídeo, así que este invierno, cuidaros. Gracias.